Buenos días, estamos nuevamente aquí con ustedes en una emisión más de Cambio en el Debate. Agradecemos su presencia a este esfuerzo editorial y los invitamos a quedarse con nosotros en esta continuación, esta segunda parte de la discusión acerca de la política cultural en Michoacán. Nos acompaña de nueva cuenta el maestro Marco Antonio Sánchez Lemus. Fue parte del equipo, ¿no?, de la Secretaría de Cultura en el gobierno anterior, y en este momento se desempeña como maestro en la Escuela Normal de Educación Física. Buenos días. Buenos días, maestro. Pues vamos a continuar. En la vez anterior, bueno, pues naturalmente pusimos como las premisas de la política cultural en el Estado, que no es algo novedoso en el mundo. Parece que todo es vendible y comprable, entonces la cultura se ha convertido también en una mercancía. Y lo que se estila ahora es que la cultura sea también un negocio, y entonces se habla de la industria cultural o las empresas culturales. Pero hay una política pública, pero también hay una cultura general que los pueblos desarrollan independientemente de esto que estamos mencionando. Pero para quedarnos en el tema con la política del gobierno estatal en materia de cultura, bueno, pues cada año hay una queja por la presupuestación en materia de cultura. ¿Qué tan prioritaria es la cultura para el gobierno estatal o para los gobiernos en general? Bueno, pues por lo menos en el discurso siempre han planteado los gobiernos que la cultura es algo fundamental, lo sabemos además, pero ya en los hechos, los recursos que destinan para la gran cantidad de necesidades que se requieren no solamente en la capital de Morelia y sus grandes festivales, sino las necesidades que hacia el interior del estado se tienen, pues son enormes. Y realmente nunca se ha logrado establecer un recurso que pueda llegar de manera clara y pertinente a todas estas regiones. Me parece que es uno de los problemas más delicados. No hay una orientación muy clara de los presupuestos que se tienen para aplicarlos en el fomento cultural en el estado. ¿Cuánto es más o menos lo que en materia de cultura se está invirtiendo en Michoacán? Bueno, en Michoacán hace 2 años, en el 2011, se logró un máximo histórico de 209 millones, que realmente, digo, para resolver necesidades de la actividad cultural en el estado, pues no es ni siquiera suficiente, pero bueno, había sido muy importante el incremento que se había estado dando. Sin embargo, entiendo que pues ahora, a partir de 2012 y 2013, los recursos que se han estado dando han sido mucho menores, ¿no? En un promedio de 122 millones de pesos aproximadamente. Bueno, hay una baja, yo diría que brutal, con respecto a lo que tú estás mencionando, y me imagino que lo que se viene priorizando son los grandes festivales culturales en la entidad, pero ¿qué abarca ese presupuesto? ¿Para qué está destinado? ¿Cuáles son sus rubros? Bueno, habría que decir primero que estos recursos están vinculados también con el presupuesto federal, ¿no? Ajá. Entonces, de pronto ahí hay como una especie de, llamémosle trampa, porque pareciera que el Estado dedica tal cantidad de recursos a la inversión en cultura, pero en los hechos no lo es, porque bueno, está incorporado ahí una cantidad importante de recursos federales que pues ya juntos se ve una cantidad más o menos interesante. El otro asunto tiene que ver con que la mayoría de estos recursos están de pasada por la Secretaría,
Por ejemplo, hay una serie de apoyos que no controla, digamos, la administración de la Secretaría de Cultura, eso habría que decirlo también. Por ejemplo, algunos de estos festivales, como el Festival de Música de Morelia, como los festivales que tienen que ver con vinculación con el turismo estatal y demás, que son recursos que solamente pasan por la Secretaría, pero que no son administrados ahí. Y entonces, bueno, son recursos que hacen más grande la lista, pero que efectivamente ya al momento de su aplicación, pues no son tales, ¿no? Hay apoyos, por ejemplo, que de pronto se ha cuestionado mucho al Conservatorio de las Rosas, por ejemplo, dado que, bueno, esta es una empresa particular y que recibe ciertos apoyos del gobierno a través de la Secretaría de Cultura. Entonces, pues hay muchos recursos que están ya predestinados y lo que se puede aplicar, digamos, de manera directa, pues es en programas que cada vez se han venido quedando muy sueltos, como el programa de coinversiones a proyectos artísticos, perdón, y también algunos apoyos para programas en el ámbito estatal, como pueden ser apoyos a fiestas tradicionales. Por ejemplo, tenemos en Michoacán, en la muestra estatal de teatro anual, y tenemos este festival de música que tú mencionas, tenemos un festival también de cine, tenemos una serie de festivales aquí que año con año se desarrollan en la entidad, que naturalmente también expresan una digamos, proyección de la entidad en materia cultural. Igual ocurre hasta en estos días que está presentándose la muestra de los ganadores del premio a las artes Heréndira, ¿no? Pero, ¿cómo se apoya la creación cultural en la entidad, los nuevos creadores? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cuánto se invierte ahí? ¿Cómo venían haciéndolo ustedes? Bueno, mira, hay una gran disparidad entre los apoyos que se dan a los festivales y los apoyos que se dan a los creadores artísticos, en particular del estado de Michoacán. Por ejemplo, el apoyo que se da al Festival Internacional de Cine desde el estado son aproximadamente 11 millones de pesos, por decir algo, o 6 millones al Festival Internacional de Música. Y para todo el estado, por ejemplo, para apoyo a creadores artísticos, hay menos de 2 millones de pesos. Entonces hay una gran disparidad entre la necesidad de generar una política de mayor atención, de mayor apoyo a los creadores artísticos en el estado, pero bueno, con los recursos que hay, pues son totalmente insuficientes, mal aplicados, creo yo, porque pues se hace a través de concurso de proyectos que en muchas ocasiones no son revisados por personal con los conocimientos y con la experiencia para entender toda esta cantidad de proyectos que llegan, y bueno, se dan algunos apoyos quizás de manera discrecional pues para los que alcancen, que son realmente muy pocos y que no tienen realmente por su misma atomización un real impacto en el proceso de desarrollo cultural, porque no hay un eje en donde vincular, en donde aglutinar todos estos apoyos o todos estos proyectos, y entonces, bueno, pues son como una serie de esfuerzos aislados que solamente convierten, a veces decían los propios creadores, en un espacio para entretener a la gente en una serie de eventitos, ¿no? Bueno, hay creación cultural y naturalmente también la difusión de la cultura, la gente que la escucha, que la ve, que la siente. Hay política para generar esto y es un tema que a mí me parece importante desde la escuela, desde o dónde están los espacios donde empieza
el desarrollo cultural en Michoacán? ¿Están fortalecidos? ¿Existen? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para eso? Bueno, existió una política, y digo existió porque realmente yo ya no he sabido que se esté impulsando de manera así real, sólida, que está marcada en la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Michoacán, que son las redes regionales de cultura, por ejemplo. Una estructura que permitía tener un vínculo permanente con la generación de actividades culturales a través de casas de cultura o de las direcciones de cultura de los municipios. Desde allá ellos se vinculaban con sus creadores artísticos en su municipio, y de esta manera iban recuperando estas manifestaciones para presentarlas y coordinarlas con el centro, con el Estado, para de esta manera buscar los apoyos que pudieran permitir que ellos fueran desarrollando sus actividades de una forma un poco más fuerte, más sólida. Sin embargo, todos estos esfuerzos, a pesar de que están dentro de la Ley de Desarrollo Cultural, pues han sido un poco abandonados en estos momentos. Se menciona que por falta de recursos, pero a mí me parece que este es un asunto de organización. O sea, más que de inversión de recursos, es de organización, de generar un movimiento mucho más fuerte, con personas obviamente que tengan la experiencia para hacer la gestión conveniente, que tampoco se ha cumplido esa parte, porque entiendo que entraron muchas personas muy respetables, pero que no han tenido nunca la experiencia en el campo de la gestión cultural, y que por lo tanto pues llegaron sin conocer absolutamente nada del proceso que se estaba desarrollando, y todo se paró. Y ese problema hasta ahora todavía sigue en una situación bastante delicada, porque no hay realmente una generación ni difusión de las acciones culturales que se están dando al interior del Estado. No queremos dejar de lado este tema. Entendemos que 209 que hubieran sido, 127 millones que sean para la magnitud del Estado de Michoacán, más de 4 millones de habitantes, con las condiciones sociales que aquí tenemos, con la necesidad que tenemos también de fomentar la cultura, generar la cultura, crear espacios culturales. Nos parece que naturalmente es algo todavía muy incipiente, muy escaso, muy poco. Pero digamos, la escuela. Tú eres maestro, está la escuela. En educación básica es obligatorio la asignatura de educación artística. No hay una vinculación entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación para promover la cultura desde la escuela, un espacio que está en todos lados, mucho más amplio, muchísimo más amplio que lo que podrían ser las 60 y tantas casas de la cultura que existen. ¿No hay esta vinculación o cómo se da? Bueno, en la estructura de la Secretaría de Cultura sí existe, pero pues como en este momento todo parece indicar que solamente es una oficina, ¿no? Una oficina que realmente no ha atendido ningún vínculo con el sistema educativo, a no ser algunos eventos artísticos que se den bajo un convenio, un acuerdo que pueda tenerse con la propia Secretaría de Educación, pero realmente no existe desde la Secretaría de Cultura, desde la oficina de la Dirección de Educación y Formación y Educación, se llama la dirección de esta área. No conocemos ningún programa que se esté fortaleciendo ahorita para el trabajo de vinculación con el sistema educativo, al grado que pareciera que los programas, por ejemplo, que en algún momento se realizaron como la formación, actualización y capacitación de docentes en educación artística, que era un programa de trabajo sólido,
pues no se ha estado llevando a cabo en este momento. Y bueno, para el próximo año tampoco no conocemos ningún programa que pudiera incorporar una serie de proyectos al interior de la escuela, a excepción de aquellos que ya de iniciativas particulares se habían dado. Recuerdo, por ejemplo, el de las guitarras, o las 1000 guitarras, concierto de 1000 guitarras, que era con niños de secundaria en un sector, y que ahora pues se está repitiendo un programa de coros en algunas escuelas, pero pues son programas totalmente aislados, no hay nada sistemático, no hay nada hacia el interior del estado. Pareciera, como siempre lo han dicho, que la secretaría es la Secretaría de Morelia, y bueno, y pareciera que hay una indolencia dentro de los funcionarios. Me extraña, por ejemplo, que el secretario conoce perfectamente las necesidades de la Secretaría de Educación en el estado, y podría perfectamente plantear algún vínculo de manera mucho más sólida, pero pues lo estamos esperando aún. Sí, porque nos parece que la potencialidad de la Secretaría de Educación, de las escuelas, con los niños ahí, con sus maestros, podría naturalmente potenciar el trabajo cultural de la Secretaría de Cultura sin duda alguna. Incluso acercarlo a las comunidades más alejadas, esto tiene esta posibilidad. Claro. Bueno, pues entonces, y lo que podríamos decir aquí es que, bueno, pues hasta este momento la cultura se ha concentrado fundamentalmente, creo yo, en los grandes festivales, en los grandes eventos, y bueno, pues no ha desmerecido, al menos así me parece, la expectativa en términos culturales de manera general en la ciudad de Morelia, al menos, de estos grandes festivales con el cambio de gobierno. Creo que esta es más o menos la apreciación. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, no, sí bajó. Hubo incluso algunos comentarios de los directores de festivales de que habían dejado de apoyar de manera importante a los festivales con los recursos que se estaban generando desde el estado. Sí hay un menor apoyo en tanto a recursos, porque bueno, son festivales que digamos ya tienen un proceso independiente, pero de alguna manera sí, incluso algunos otros festivales están con la idea de incluso cambiar de sede por esa misma situación. Ha habido algún movimiento, Lars Vocalis, por ejemplo, que estaba realizando en el Centro de las Artes de Michoacán, en Zamora, pues ahora ya está emigrando a otras sedes, y han tenido una serie de diferencias con la forma de conducir los procesos de trabajo con la Secretaría de Cultura. Otros programas, como pueden ser lo de educación musical en las regiones, pues que se han sostenido a base de que han tenido resultados de manera natural durante varios años, pero que no hay nada nuevo, no hay ningún proceso que nos diga que hay un eje, una política de atención, un real proyecto de trabajo desde la Secretaría. No lo hemos visto, y pues realmente lo estamos esperando. De hecho, ha habido una serie de encuentros. Próximamente se realizará un foro de artistas, organizaciones y creadores independientes para trabajar sobre esto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marco, te agradecemos tu presencia aquí. Bueno, pues ya vimos cómo está el panorama en materia de cultura en Michoacán. Los recursos parece que siguen siendo un problema toral, pero no solamente los recursos, sino también la visión, la idea de cómo se puede proyectar, cómo se puede desarrollar la cultura en la entidad, aún con estas dificultades, porque naturalmente lo central del desarrollo, de la creación de la cultura, de la transmisión de la cultura, de la política cultural está en las personas, y bueno, pues parece que no hay una iniciativa tan eficaz que permita que ésta se desarrolle en la entidad. Agradecemos nueva cuenta la presencia del maestro Marco Antonio Sánchez Lemus, y les pedimos a ustedes que nos acompañen en la siguiente emisión. Muchas gracias. Muchas gracias.